Y muchísimas gracias a todos por su espera. Dentro de nuestra gestión tenemos un ámbito que se llama formación de gestores públicos, que es precisamente el ámbito que enmarca todos estos webinars que estamos facilitando en este momento. Lorena Flores, ella es abogada, especialista y asesora en contratación pública, experta en normativa y compras públicas, así que maneja muy bien este tema del sector público, de las compras públicas, no solo desde la parte teórica, sino sobre todo desde la parte práctica. Ella ha trabajado. Este webinar tendrá una duración entre 45 minutos y 1 hora. Tenemos esta bienvenida y la presentación de la expositora, que es lo que acabo de hacer en este momento. Después pasamos con la exposición de Lorena, que tiene preparada una presentación, y luego pasamos a una parte de preguntas y respuestas. Y finalmente, en la sección en que haremos preguntas y respuestas, por favor hacer sus consultas a través del chat. De esta manera iremos moderando y ordenando la interlocución con Lorena en este caso. Así que sin más, y en honor al tiempo y a la puntualidad de todos, dejo de compartir mi pantalla y te cedo el micrófono, Lorena. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno, buenos días con todos. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Ya, como lo había mencionado Cristina, el día de ayer tuvimos una acogida bastante afluente con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que estamos muy gustosos de proceder a ampliar el cupo. Y realmente bienvenidos. Va a ser una charla súper espontánea, una cuestión que no les aburra, porque mi objetivo no es ponerme a leer. Estamos detrás de un computador. Es un poco frío este tema de llegar a la gente, pero lo vamos a hacer con mucho cariño para que ustedes, veo personas conocidas. Hola, ¿cómo están? Buenas. Y realmente con mucho cariño. Vamos a empezar. Voy a proceder a compartirles mi pantalla. ¿Sí estamos bien? ¿Podemos ver? Sí, podemos ver. Gracias, Lorena. Listo. En todo momento, cuando vamos a hablar de normas, de procedimientos de contratación pública y de competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, en toda capacitación y en todo momento de los servidores públicos, y tanto públicos como privados, está el principio de legalidad. El principio de legalidad que te menciona qué competencias, qué puedes y qué no puedes hacer. Lo que está determinado en la ley. Lo que ustedes deben haber escuchado, el tema de que en derecho público solo lo que está escrito. Esto por lo general los jurídicos de todas las instituciones les van a mencionar. Es por el artículo 226 que determina que los servidores y las servidoras públicas van a actuar en virtud de la potestad estatal. Solamente las competencias que se encuentran en la normativa pueden realizar. No se pueden ir más allá, ¿ya? Y tienen que coordinar acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos de la Constitución. ¿Por qué nos basamos en la Constitución? Porque es este paraguas donde se van jerárquicamente todas las normas, ¿sí? Se relacionan todas las normas. Es decir, cada vez que tengamos una pregunta y no la encontremos en nuestra ley, en la ley que manejemos de nuestra institución, pues vamos a la Constitución. La Constitución tiene respuestas absolutamente para todo, ¿ya? Entonces, la Constitución es la madre de las normas y nos va a dar respuestas sobre nuestras competencias, hasta dónde podemos llegar. Hablamos del régimen autónomo descentralizado, ya que nos ocupa en este webinar, y vamos a ver las competencias que tienen los GATS, ¿sí? Los llamados GATS. Dentro de la Constitución
ya se encuentra establecido en el 238 que van a gozar de una autonomía política, administrativa y financiera, ¿no? Y se van a regir por principios de solidaridad, de equidad, de subsidiariedad, de integración y participación ciudadana. ¿Qué quiere decir tener autonomía? Que ustedes inclusive, los GATS, van a tener normas que van a aplicar en su jurisdicción territorial. Por eso son autónomos. Ustedes son un gobierno pequeño, ¿sí? Un gobierno pequeño con sus propias normas. Es decir, ¿quién es el jefe de su gobierno autónomo? En el caso de los municipios, en el caso de los cantones, los alcaldes, ¿verdad? Y así el prefecto, y dependiendo de la naturaleza jurídica que tenga su GAT como tal. El régimen autónomo descentralizado se va a regir por la ley correspondiente. Lo que les estaba mencionando, ustedes van a tener una norma que va a establecer las condiciones del juego, ¿sí? ¿Cuáles son sus competencias como tal? ¿Cuál es su planificación? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Ya? De eso estamos hablando cuando hablamos de una ley correspondiente que es el COTAD. El Estado se va a organizar en regiones. Bueno, aquí lo que está hablando la Constitución es cómo es la determinación territorial, cómo es la organización, ¿ya? Estamos hablando de las regiones, de las provincias, de los cantones y las parroquias rurales. Esto que nos enseñan cuando estamos en la escuela, en sociales, cómo se distribuye nuestro país, ¿verdad? Nuestra organización territorial. Entonces, ya entrando en materia, vamos a ver el tema de las competencias. ¿Por qué hablamos de las competencias? Porque los GATS tienen esta duda, esta incertidumbre de por qué ahora tienen que hacer otras actividades que antes no estaban acopladas en su vivir diario, ¿sí? En sus competencias, ya que nunca en la vida, jamás, hemos pasado por una catástrofe como la que estamos pasando. Este desastre, esta pandemia, esta cuestión que estamos atravesando es la primera vez, bueno, personalmente la primera vez que vivimos, y es una paralización a nivel mundial que ha llegado a ser la pregunta del funcionario del GAD, de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Por qué me están pidiendo que me intervenga en cuestiones de salud cuando yo soy un gobierno autónomo que no tengo esas competencias, que yo pienso que no tengo esas competencias? Ahora vamos a la normativa. En la Constitución habla en su artículo 262 que los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de las otras que determine la ley y que regule el Sistema Nacional de Competencias. ¿De qué estamos hablando? En todos los artículos de los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, habla de que tienen competencias exclusivas, pero que existen otras competencias que, sin perjuicio, las tienen y que se determinan en otras normas o en otra parte de las normas. Y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, no tenemos competencias exclusivas como tal. Ahora, la duda entró en todos los gobiernos autónomos descentralizados con la resolución del COE del 27 de marzo del 2020. Ustedes se han de haber dado cuenta de que dispone inclusive la adquisición de kits de asistencia o de asistencia alimenticia y también la adquisición de medicamentos e insumos. Cuando las competencias para lo que es alimentos, ¿sí? Asistencia humanitaria y medicamentos e insumos, en el caso de alimentos la tiene el MIES, ¿sí? La dotación de kits. Y en el caso de medicamentos e insumos, la tiene el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿por qué si es que ustedes, como ministerios que abarcan a nivel nacional, tienen esta capacidad y esta competencia, me la quieren pasar a mí por medio de una disposición de un COE nacional? Es la pregunta y es las preguntas que han venido desarrollándose por los funcionarios de los gobiernos autónomos, inclusive por la misma ciudadanía. ¿Qué tiene que ver un GAD
dentro de este desastre. Entonces, ahí vamos a hablar de las competencias concurrentes. ¿Ustedes han escuchado de las competencias concurrentes? Esto es un término que realmente no suele ser muy utilizado, ¿sí? No es que siempre el servidor público o estamos a la vanguardia de leernos la Constitución y estar verificando cuál es mi competencia concurrente, porque yo ya tengo mis competencias a diario y no he tenido que vivir una pandemia como la que estoy atravesando en estos momentos. Es algo nuevo. Todo para mí es súper nuevo. Entonces, cuando yo tenga dudas, ¿qué hago? Voy a la Constitución, voy al artículo 260 y lo leo, donde menciona que el ejercicio de las competencias exclusivas no va a excluir el ejercicio de las concurrentes, ¿sí? De la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. ¿Qué es la concurrencia? La concurrencia es todos vamos a apoyarnos, a cooperar, todos tenemos competencias dentro de este desastre, ¿sí? Aunque yo tengo mis competencias exclusivas, pues tengo otras para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y más aún para proteger el bien jurídico que es la vida. Ahora, ustedes me van a decir, ¿por qué hablamos de una definición de un desastre si estamos hablando de contratación pública en situaciones de emergencia? ¿Sí? Porque es muy importante que ustedes como gobiernos entiendan la diferencia entre las categorías de emergencia que se tienen y que sepan que este es un desastre natural de tipo biológico. Existen desastres naturales y antrópicos. Naturales, por ejemplo, una erupción volcánica, estamos hablando de un terremoto, estamos hablando de un tornado, y los biológicos, ¿sí? Que es la epidemia del COVID. Los antrópicos, que son los provocados por el hombre. Un incendio, ¿sí? La derrocación de un edificio, el 11 de septiembre, por ejemplo. Eso es un desastre antrópico. Y ahora, ¿por qué tomamos la definición? Porque este desastre antrópico lo vamos a tener definido en la Constitución de la República. Y ahí vienen nuestras competencias como tal, ¿sí? Hablamos de competencias concurrentes cuando hay desastres. En el 389 de la Constitución habla que el Estado somos todos, ¿sí? Y las instituciones públicas son el Estado como tal, va a proteger a las personas, la colectividad y la naturaleza de los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, ¿sí? Por eso va la definición. Mediante medidas de prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales con el objetivo de minimizar las condiciones de vulnerabilidad. Y dentro de este artículo habla de articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos. Cuando el COE me dispone como GAD que yo haga la compra de estos insumos, no es que se está inventando o solo me voy a basar en un acta. No, el COE se basa en las normas constitucionales para poder emitir esta disposición. ¿Sí? Todo está estudiado de esa manera que realmente se encuentra normado el hecho de que como gobierno autónomo descentralizado yo tengo que articularme con el gobierno central para poder mitigar el riesgo. Tenemos aquí que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional.
¿sí? Entonces, estamos hablando de que todas las instituciones tienen su puesto de gestión de riesgos, tienen su competencia en gestión de riesgos, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que menciona realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos, otra vez derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional. Entonces, los GATS tienen o no tienen competencia sobre un desastre. Pues sí lo tienen. Sí pueden intervenir, pueden hacer ese tipo de compras, pero vamos más allá después para que ustedes sepan cómo lo vamos a realizar. Pero en efecto, la Constitución de la República faculta a los gobiernos autónomos descentralizados para realizar coordinada y articuladamente estas actividades para mitigar el riesgo. El riesgo es el COVID, entonces lo podemos hacer. Ahora, ¿por qué estamos hablando de principios? Existen principios en la gestión de riesgos que yo quiero que ustedes tomen en cuenta porque también están emanados en la norma jurídica, ¿sí? En la Constitución. Estos principios hablan de la coordinación articulada. Entonces, vamos a hablar de autoprotección, es decir, proteger tu territorio, protección, protegerse entre entidades para proteger a la ciudadanía. ¿Es de interés público social? Sí, porque satisfacer las necesidades y salvar la vida es un interés público y es un interés social. Subsidiariedad, porque en el momento de que yo ya no puedo responder, me voy a otros entes de mayor jerarquía para que me ayuden. Por eso es articulado. El ministerio siempre, los ministerios van a estar articulando con los GATS para poder resolver las necesidades. En teoría es así. Concurrencia, la concurrencia de la que estamos hablando, ¿sí? Que vamos a tener intervención, vamos a cooperar, ¿sí? Vamos a relacionarnos para poder satisfacer las necesidades de nuestro territorio. Y coordinación, ¿sí? Todas las actividades deben ser coordinadas por todos los entes, ¿sí? Por el COE, por las mesas, por todos los entes, por todo el sistema de gestión de riesgos. Y ahora me van a decir, ¿por qué hablamos de gestión de riesgos? Porque estamos en un momento donde tenemos que activarnos por un desastre. Ahora lo que nos ocupa, ustedes van a decir, mi norma es el COTAD. Sí, en efecto, es el COTAD, pero el COTAD está por debajo de la Constitución y el COTAD también habla de esta competencia concurrente. En el artículo 140 hablamos del ejercicio de la competencia de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia para enfrentar todas las amenazas de origen, otra vez, natural o antrópico que afecten el territorio. Se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno, de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. ¿Sí ven? Las normas jurídicas tienen concordancia, van una de la mano con otra. El COTAD no puede irse en contra de la Constitución. La Constitución es la madre de todas las normas. Por eso, en todas las normas jurídicas va a haber esta competencia concurrente, ¿sí? Ahora, en la Ley Orgánica de Salud, cuando hablamos de insumos y medicación y medicamentos, en su artículo 35 habla de nuevo de que la autoridad sanitaria colaborará con los gobiernos seccionales y con los organismos competentes para integrar en el respectivo plan vigente el componente de salud en gestión de riesgos. ¿Sí ven? Todas las normas están de tal manera articuladas para poder responder ante este desastre. Para prevenir, reducir y controlar los efectos de los desastres y fenómenos naturales y antrópicos. Era justa la definición para que ustedes sepan por qué estas palabras están en la norma jurídica.
y ahora que estamos atravesando, van a tener claro que es un desastre. Cuando estamos hablando de bienes de asistencia humanitaria y viendo que tenemos las competencias concurrentes y que sí, no solo nos limitamos a nuestras competencias exclusivas como tal, la Contraloría General del Estado sacó un acuerdo, el número 009-CG del 2020, ¿sí? Este acuerdo, les comento, fue trabajado hace un año con la Secretaría General de Riesgos, Nacional de Riesgos, porque ellos manejan mucho el tema de bienes de asistencia humanitaria. Ellos manejan, por su naturaleza jurídica, es un ente de respuesta, manejan estos bienes y realmente para ellos existía un vacío legal donde no mencionaba que podían donarse a título gratuito. Ahora, la Contraloría, con este acuerdo, define los bienes de asistencia humanitaria y menciona que son aquellos bienes que en razón de la naturaleza están destinados a una oportuna distribución de carácter gratuito. Cuando ustedes piensan y comienzan el análisis, yo he estado detrás de un escritorio realmente, tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo comprar para dar bienes de forma gratuita? ¿Sí? ¿Cómo voy a operar? ¿Cuál va a ser la manera de operar si es nuevo este tema? No estaba dentro de mis facultades ni de mis competencias. La Contraloría por eso ahora define, ¿ya? A efectos de brindar atención integral y contribuir con el bienestar de la población afectada o damnificada ante situaciones de emergencia, como la que estamos atravesando. Catástrofes, desastres naturales, lo vuelve a definir, y demás eventos peligrosos y de riesgo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a hacer esta distribución? El COE ha dispuesto que se compren kits alimenticios y los insumos y medicamentos y todos estos bienes que son para asistencia humanitaria, pero no te define cómo van a hacer la entrega. ¿Sí? Hay protocolos internos y protocolos que cada municipio va a llevar, pero en la misma normativa sí habla de los lineamientos y quién va a ser el ente rector de estas entregas. Entonces, la procedencia habla que las instituciones comprendidas en el artículo 1 del presente reglamento, que posean bienes de asistencia humanitaria, bajo cualquier modalidad provenientes de personas naturales, jurídicas, públicas y privadas, nacionales o internacionales, tendrán la obligación de gestionar su entrega bajo los lineamientos y directrices emitidas por el ente rector del Sistema Nacional Descentralizados de Gestión de Riesgo, institución pública que se encargará de supervisar y controlar la correcta aplicación normativa. ¿Sí? Cuando estamos hablando el ente rector, estamos hablando de la Secretaría Nacional de Riesgos, que es el ente rector en el tema de un riesgo y de un desastre. Ahora, se ha preguntado, y bueno, van a haber bastantes interrogantes en el tema de cómo hago mis compras si yo no tengo técnicos que sepan de la materia en salud, ¿sí? Porque no todos los GATS tienen un experto en salud, ¿sí? Y eso, inclusive por las preguntas del día de ayer y en otras charlas que he estado, mencionan, pero ¿cómo hago para comprar medicamentos e insumos? Yo no sé el proceso para realizarlo, es primera vez que yo lo hago. Entonces vamos a los convenios de cooperación interinstitucional. Nosotros podemos hacer, y como ustedes pueden ver en la diapositiva, existen convenios con los ministerios, existen convenios con el Ministerio de Salud Pública y los GATS en temas de salud. Porque a mí me parece súper riesgoso que sin yo tener la experticia como personal técnico, yo hago una compra de medicamentos e insumos cuando yo no sé el manejo de un medicamento. ¿Cómo se compra? La especificación técnica, la ficha técnica como tal. Porque esto es todo un procedimiento donde inclusive
hablamos de documentos que no han de haber manejado, como el registro sanitario, las buenas prácticas, el documento de buenas prácticas de manufactura, las autorizaciones del ARSA. Entonces, son documentos que solo las personas que manejan temas de salud o que han hecho compras de salud van a saber y conocer. Incluso el tema de insumos, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo la capacidad técnica, yo voy por principio de subsidiariedad, ¿verdad? Voy a mi ministerio o a un distrito, el que esté más cerca, y hago convenios, ¿sí? Pido hacer convenios para hacer estas compras. De esta manera, se hace un efectivo manejo de los recursos y no compramos por comprar. Porque el día de mañana yo puedo comprar paracetamol, pero yo no sé cuál es el genérico o el principio activo del paracetamol, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta la responsabilidad al hacer las compras. Esto es principal, esto es porque el manejo de recursos públicos mañana es observado y ni siquiera mañana. Ustedes pudieron ver que hay avisos de Contraloría que ellos están pendientes de las compras que se están realizando en estos momentos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta el manejo útil de los recursos públicos, de los recursos de todos. Y más aún que no hay muchos recursos. Ahora, para entrar en el tema de la emergencia, ya que sabemos que sí, los GATS tienen competencias concurrentes, vamos al tema de la motivación como tal, ¿sí? Para hacer una compra, yo tengo que motivar mi compra, mi resolución, ¿sí? Todo acto administrativo debe ser debidamente motivado. Es decir, que el día de mañana, cuando venga el auditor, lo lea y lo lea literalmente y no tenga que rebuscar en la documentación porque el texto es ambiguo. ¿Qué quiere decir? Que sea comprensible, que sea claro, ¿sí? No podemos hacer resoluciones o hacer actos administrativos donde existen abogados o funcionarios que tratan de colocar norma jurídica que no tiene relación con el proceso. Les voy a comentar algo que me pasó el día de ayer. Yo estaba realizando, yo realizo reclamos administrativos también en la empresa donde yo trabajo y habían motivado una resolución de desierto con un artículo de la ley de régimen tributario. Entonces, ahí vamos con el tema de la razonabilidad, ¿sí? No es razonable que yo relacione una declaratoria de desierto, ¿sí? Con una norma de la ley de régimen tributario. No tiene relación. Entonces, este acto administrativo está viciado y es nulo, ¿sí? Porque no tiene concordancia el hecho de que se da debajo un proceso con una ley de régimen tributario. Asimismo, vamos a tener el tema con la declaratoria de emergencia, ¿sí? Tiene que estar relacionada con los hechos. La necesidad debe ser relacionada con la emergencia, por supuesto. Yo no voy a hacer compras el día de mañana de cuestiones que no tienen nada que ver con la emergencia. Por ejemplo, haciendo un sondeo, yo pude verificar que habían comprado o que querían comprar en alguna parte de la provincia del Guayas. Querían comprar un tractor. Un tractor que no tiene nada que ver, con el tema de desinfección. No entiendo, tal vez exista, mil disculpas. Ya, mil disculpas. Así tenemos problemas técnicos, disculparán, pero soy una madre con hijos y se les ha mencionado de que no bajen, pero así sucede. Bueno,
la necesidad debe estar relacionada con la emergencia. Entonces, como les había comentado, yo había verificado en el portal, ya que ustedes más adelante van a ver que los requerimientos se publican en la página del CERCOP, que un municipio había comprado un tractor. Y había mencionado que es para el tema de desinfección. La verdad, yo no conozco mucho del tema de desinfección, pero no sé qué función va a cumplir un tractor para hacer una desinfección. Por eso tenemos que ser claros, razonables y que sea comprensible nuestro gasto. Y la necesidad debe ser de acuerdo a las necesidades de su circunscripción territorial. Es decir, yo no tengo la misma necesidad de Guayas. Cayambe no tiene la misma necesidad que Guayaquil. Quito no va a tener la misma necesidad que Santo Domingo. Son ciudades con necesidades muy diferentes por el tema de productos, de producción, de cantidad de habitantes, de circunscripción territorial, ¿verdad? Estamos hablando de que existe una diferencia abismal entre la necesidad de una localidad y la necesidad de otra localidad. Ahora vamos con el tema de los principios. Que exista una declaratoria de emergencia, que ya la vamos a topar adelante, no quiere decir que vamos a hacer compras sin ver los principios. ¿Por qué la colocamos antes? Porque tenemos que estar claros de que debemos cumplir con los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad. Porque nuestras compras deben ser manejadas en el ámbito de que debe ser público porque se publica mi declaratoria de emergencia. Transparente, sí, porque tienen que hacerse con ética moral y en el ámbito de nuestras necesidades. No voy a comprar cuestiones o voy a hacer una necesidad que no tenga nada que ver con mi realidad local, ¿sí? Solo por hacerlo de manera directa. Tiene que haber concurrencia, ¿sí? Tiene que haber concurrencia dentro de lo que podamos, ya que no existe seguridad jurídica como para que existan varios oferentes. La concurrencia habla de varios oferentes, ¿sí? Ofertándonos sus productos y servicios para que nosotros compremos. De esa manera se bajan los costos y hay más oportunidad. Calidad, sí, por supuesto, calidad, porque no vamos a comprar el día de mañana. Por ejemplo, existen bienes de asistencia humanitaria que algún rato, no les voy a decir de dónde, se compraron unas carpas y que estén almacenadas por un tiempo indefinido solamente porque es una compra indiscriminada donde no existió calidad. Unas carpas que tú las colocas y se caen. Sí, eso es observado por Contraloría. Y además de ser observado por Contraloría, tenemos que ver la ética y que estamos en una crisis mundial y que tenemos que aprovechar los recursos de una manera idónea, ya que hay gente allá afuera que la necesita, ¿sí? Poner la mano al corazón y decir, voy a hacer las cosas cumpliendo los principios de la contratación. Ahora vamos a hacer una diferencia entre emergencia y urgencia, ¿sí? ¿Por qué entre emergencia y urgencia? Porque las entidades muchas veces piensan que todo es emergencia y no es así. La urgencia es la aparición imprevista o inesperada en lugar o actividad cualesquiera de un evento, problema de causa diversa y gravedad variable, que genera la necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. Es decir, una urgencia puede ser atendida y puede ser solucionada, no es un evento tan grande que no me pueda resistir, que yo no pueda solucionar, ¿sí? En cambio, una emergencia, si vamos a ver, una emergencia es un evento que ya pone en peligro a las personas, los bienes y la continuidad de los servicios como tal, ¿sí? Ahí estamos hablando que, por ejemplo, tenemos un limitante en la movilidad que hace que se paralicen los servicios. Esto realmente, de verdad, es una emergencia como tal.
Por favor, a las personas que silencien, por favor, si pueden silenciar porque estamos escuchando por ahí una música, entonces queremos proseguir. Ahora, en la ley de contratación pública, hablamos de una definición de la emergencia como tal, ¿sí? Tenemos una categorización de la definición de cuáles son las emergencias que vamos a poder manejar. Y tenemos los accidentes, los terremotos, las inundaciones, las sequías, la grave conmoción interna, inminente agresión externa, las guerras internacionales, las catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Sí? Cuando hablamos de fuerza mayor o caso fortuito, estamos hablando de la definición del artículo 30 del Código Civil. Y dentro de esta clasificación está el COVID-19. Es un evento que no se puede resistir, ¿sí? Es un evento que no se puede resistir y que tiene que ser atendido. Ahora, ya sabiendo la clasificación en la Ley de Contratación Pública, vamos a ver que la emergencia tiene que ser algo concreto, inmediato, objetivo y probado. Concreto lo es, existe la pandemia. Inmediato, sí, ya la tenemos en el Ecuador. Probado, es probado que tenemos una pandemia y que todo el mundo se está contagiando. Y objetivo, sí, porque es palpable. Es algo que podemos evidenciar y que estamos atravesando. Ahora, la declaratoria de emergencia. Ustedes me van a preguntar cuál es el procedimiento de la declaratoria de emergencia. A ver, ustedes van a hacer una declaratoria de emergencia, una resolución motivada de una manera institucional, ¿sí? Porque las declaratorias de emergencia la hace cada institución, ¿sí? Derivada, obviamente, motivada de todos los eventos que han sucedido con las normas jurídicas constitucionales, en el caso de los GATS, para motivar, pueden tomar las normas y es la base jurídica que ya se les ha ido indicando en base a las competencias, ¿sí? Y ustedes de esa manera, con la norma jurídica constitucional, con la norma jurídica de la norma de contratación pública, ustedes van a poder motivar la norma con los hechos. Y de esa manera declarar, hacer su declaratoria de emergencia. Que exista un estado de excepción, ¿sí? Un decreto de excepción no quiere decir que con ese decreto de excepción yo ya pueda hacer las compras en emergencia. No, la norma del CERCOV es muy clara. Yo tengo que hacer mi declaratoria de emergencia, mi resolución, subirla inmediatamente al portal de compras públicas. En condiciones excepcionales la puedo publicar en 5 días posterior, ¿sí? Pero el procedimiento es el que estoy mencionando, ¿sí? Se publica inmediatamente la declaratoria y vamos a colocar el plazo que va a demorar esta emergencia, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, pero quería acotar cuál es el procedimiento, porque no vamos a confundir un estado de excepción, ¿sí? Un decreto con nuestra declaratoria institucional de emergencia, ¿sí? La declaratoria es institucional, la debe hacer y la debe motivar cada institución si es que se ve afectada por esta emergencia, ¿sí? Motivar con hechos, con la norma, los hechos. Ahora, que nosotros tengamos nuestra declaratoria de emergencia y nuestro procedimiento de emergencia que nos va a facultar hacer compras de manera directa, no quiere decir que yo no tenga disponibilidad presupuestaria. Yo tengo que tener la facultad de poder pagar mis obligaciones. Esto lo menciona el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y también el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Yo tengo que tener mi cheque para pagar.
Yo tengo que tener los recursos adecuados para yo poder cancelar mis obligaciones, así sean compradas por emergencia, ¿sí? Yo tengo que tener dinero, porque si no, simplemente el día de mañana, si yo hago una compra y no tengo dinero, esto ya no es un procedimiento, eso es un convenio de pago. Y el convenio de pago tiene responsabilidad administrativa, ¿sí? Civil y penal. En la duración de la emergencia. Cuando hablamos de duración de la emergencia, las nuevas resoluciones del CERCOP hablan de un plazo de 60 días, salvo que esté vigente un estado de excepción, decretado por el presidente de la República relacionada a la situación de emergencia. Esto quiere decir que en efecto yo voy a poner un plazo cuando yo suba la emergencia en la herramienta informática, yo voy a colocar el plazo de 60 días. Pero si el día de mañana el presidente de la República decreta que ya no son 60 días el plazo de la emergencia y que se va a ampliar, pues yo voy a motivar y se va a ampliar mi emergencia. Se puede ampliar el tiempo, porque el tiempo, realmente el plazo de la emergencia, que es en días calendario, ¿no? Plazo en días calendario, no quiere decir que el día de mañana no se me vaya a alargar, pero tampoco quiere decir lo otro. Hay emergencias en el portal que no han tenido finalización y que son observadas por Contraloría. Y ustedes me van a decir, sí, o sea, inclusive en unidades de salud, o inclusive, y me atrevo a decir, inclusive el Ministerio de Salud Pública tiene examen especial por el tema de las emergencias abiertas. Es lamentable, pero hay que cerrar las emergencias, no podemos dejarlas abiertas. Y más aún si somos el responsable de cerrar esto en el portal, por favor, tomar mucho en cuenta, ¿sí? De tener la precaución de ver que si es que ya aperturé una emergencia, tiene que cerrarse, ¿sí? Ahora, en la nueva resolución, en las resoluciones 104 y 105 últimas del CERCOP, habla de que en lo que fuera posible, exhorta a las instituciones a que observen el numeral 2 del artículo 9, que habla del estudio de mercado, ¿sí? En lo que fuera posible, ¿por qué? Porque el estudio de mercado tiene ciertas particularidades que le hacemos en todos los procedimientos de contratación, sí, pero en este existen parámetros que no los vamos a poder aplicar o que vamos a justificar por la limitante que estamos atravesando. Entonces vamos a tener el análisis del bien o servicio adquirido, ¿sí? Vamos a analizar cuál es el bien que vamos a adquirir. Dentro de la norma habla de considerar los montos de adjudicaciones similares, pero no se puede aplicar estos precios en emergencia, porque los precios de hace 6 meses o de hace 3 meses no se asemejan a las emergencias actuales, porque hay un limitante de movilidad, ¿sí? Se están trayendo los bienes y que realmente se pueden traer por avión. Hay mucho limitante en el tema inclusive de trámites, que puede verse como un tema de especulación, pero realmente no es solo que sí existe la especulación, tenemos el caso del IES, que ya van a determinar responsabilidades de tipo penal, pero estamos hablando de que no solo es de eso, tomemos en cuenta de que los proveedores también se desgastan por traer estos bienes y que obviamente les va a costar más porque hay limitantes de movilidad. Tomar en cuenta la variación de precios locales. Eso sí lo podemos hacer y existe una variación por estas condiciones externas que les menciono. Considerar la posibilidad de existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes. Por ejemplo, lo que les mencionaba, cuando estamos en temas de salud, vamos a ver si podemos comprar el genérico, ¿sí? De eso hablamos. Y las proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar. Por favor, si van a hacer una declaratoria de emergencia, sí, si les está exhortando el CERCOP, pidan proformas. Hagan su análisis
pidan proformas. Yo sé que es súper difícil porque la seguridad jurídica del país está por los suelos y realmente les digo por amigos que me preguntan a diario, los proveedores no quieren participar con el Estado porque los pagos se retardan demasiado. Y eso nos quita seguridad, ¿sí? Seguridad jurídica, porque inclusive te pueden denunciar al CERCOP, hacer un reclamo por retención indebida de pagos, pero estamos hablando de que todo está paralizado. Entonces, las empresas pueden quebrar porque no hay un pago, porque finanzas no tiene recursos o porque no hay un desembolso rápido. Entonces, genera desconfianza en los proveedores. Hay que cuidar muy bien el tema de cómo vamos a obtener estas proformas y tampoco demorarnos porque necesitamos estos bienes. Ahora vamos a ver el uso de la herramienta informática. En así un pequeño resumen, vamos a tener la resolución de la máxima autoridad, en la cual vamos a poder hacer contrataciones directas de bienes, servicios, obras y consultorías. Vamos a publicar informes que contengan el presupuesto empleado y los resultados obtenidos. ¿Qué información es relevante? El inicio de la situación de emergencia, lo que les mencionaba, y su fecha de cierre, su fecha aproximada de cierre. Su publicación de resolución de declaratoria de emergencia, su resolución motivada, ¿sí? Debidamente motivada con los artículos que sean relacionados con la emergencia y por qué la institución va a declararla. Los contratos, órdenes de compra o facturas que sí, en efecto, se van a publicar 2 días posterior a la emisión del documento. Y ahora, esto me llamó bastante la atención, ya que en las resoluciones ahora habla de tiempos. Y pienso que el tema de los tiempos se dio porque las instituciones, lo que les mencionaba, no subían informes y creo que esto también deviene de que en el portal se pueden visualizar varias emergencias que no han sido finalizadas y que son de años anteriores y que no denotan transparencia, porque no se publica la información y esto hace que genere desconfianza en los ciudadanos. La resolución de emergencia, lo que les decía, se publica de manera inmediata o en casos excepcionales 5 días después. En este caso es inmediata. Los contratos, las órdenes de compra, las facturas, las vamos a publicar en el término de 2 días de conformidad con el artículo 363. Vamos a hacer informes periódicos, esto es nuevo, ¿sí? Cada 10 días de manera obligatoria de todo lo que compremos. Y al final, una vez superada la emergencia, va a haber un encargado donde va a hacer el informe de todas las adquisiciones que se hicieron, si es que de todo lo que, de la satisfacción a satisfacción con las actas respectivas de lo que se recibió en emergencia, sí, todos los antecedentes, todos los memos, todo lo que ustedes hayan actuado, todas las actuaciones de la función pública en el tema de la emergencia y una vez teniendo todos estos datos y esta recopilación de información, se va a publicar en el CERCOP y superar la emergencia. Esperemos que no pase tanto tiempo para superar la emergencia, no solo en el tema del portal de compras públicas, sino a nivel nacional e internacional y que podamos estar ya con una tranquilidad y con salud todos. Ahora, me van a preguntar qué podemos comprar y qué no podemos comprar, ¿sí? Tenemos que hacer una ponderación, es decir, vamos a hacer un análisis. ¿Yo qué puedo comprar y qué no puedo comprar? ¿Puedo comprar bienes para prevención y mitigación del COVID? Lo puedo comprar. ¿Puedo hacer compras que ya tenía planificadas en mi PAC? No, no lo puedo hacer. Porque si en mi PAC lo tenía establecido y son compras recurrentes, no lo puedo realizar, porque para eso están los procedimientos comunes, ¿sí? Entonces, sí, yo puedo tener una declaratoria de emergencia para ciertos bienes, pero yo puedo seguir haciendo procesos de contratación para otros, ¿sí?
Ahora, servicios de desinfección de bienes o bienes e insumos para su desinfección, por supuesto, lo pueden hacer. Ahora, cuestiones de gasto corriente por emergencia, no. ¿Por qué es gasto corriente? Es algo que siempre vamos a estar ejecutando cada año, ¿sí? Mascarillas, guantes, kits alimenticios de insumos, como ya lo había mencionado, lo podemos realizar. Ahora, contratos de tracto sucesivo, servicios recurrentes. ¿Cuáles son los contratos de tracto sucesivo? Los que tenemos por años, los que tenemos manejando servicios que siempre vamos a manejar, que se relacionan con el tema de gasto corriente. Por ejemplo, el tema de seguros. Yo no puedo contratar seguros por emergencia, irme en contra de la normativa, cuando los seguros yo los contrato cada año para los bienes de mi institución, ¿sí? Estamos hablando de que si ustedes compran un bien y quieren incluir en su póliza, pues notifiquen a su aseguradora y van a hacer una inclusión. Entonces, no podemos evadir los procesos de contratación para contratar directamente por emergencia seguros, ¿sí? O otros bienes o servicios que contratamos a menudo. Por ejemplo, el servicio de seguridad. ¿Cómo yo contrato seguridad, mi seguridad anual? Cuando es un servicio de tracto sucesivo, yo siempre contrato seguridad, ¿sí? No lo podemos hacer. Como les había mencionado, bienes y servicios imposibles de contratar por procedimientos de contratación común. Exactamente. Todo lo que no sea emergencia se compra por los procedimientos comunes. Subasta inversa, licitación, cotización, por consultoría, por régimen especial, ¿sí? Para eso tenemos las otras herramientas, o por ínfima, pero no podemos evadir los procesos de contratación para hacer compras directas, ¿sí? Eso no está bien y eso no se hace y está prohibido por la ley. Adquirir bienes, obras y servicios cuyo plazo de ejecución contractual se extienda más allá del tiempo previsto. Es decir, si yo hago una contratación de un bien o un servicio, ¿sí? Que se vaya más allá del plazo de los 60 días. No lo puedo hacer, porque se va más allá del tiempo de la emergencia. Entonces, no es lo adecuado, ¿sí? No se puede realizar. Por último, la Contraloría que analiza la legalidad de su compra, el costo de la compra, la calidad de los bienes y su destino, ¿sí? No va a ser lo mismo el destino que tengamos, por ejemplo, de las mascarillas, como el destino de un respirador que hayamos comprado para hacer compras en cooperación. Por último, está la normativa para fundamentar la emergencia, que les dejo aquí en la presentación, además de la normativa que ya les mencioné, y que se les puede pasar a sus correos electrónicos para que tengan esta presentación y sepan que sí, en efecto, los GATS tienen sus competencias, tienen competencias concurrentes, pero también tenemos que saber cómo comprar y no hacer una compra indiscriminada, ¿sí? Ahora podemos, voy a dejar de compartir mi pantalla y podemos pasar a la fase de preguntas. Mil gracias, Lorena. Veo que por acá hay algunas preguntas. Vamos con una primera con respecto al tema de los convenios. ¿Es preferible hacer un convenio con el ministerio y transferirle fondos para que realice la compra? Es decir, no hacer la compra por parte del GAT, de manera directa por parte del GAT, sino transferir los fondos al ministerio. Pueden realizar un convenio de cooperación en donde los técnicos del ministerio ayuden para hacer esta compra. Sí, sí lo pueden realizar. Como ustedes pueden ver, se pueden basar en las competencias concurrentes y en el principio de subsidiariedad, ya que ustedes pueden motivar el hecho de que ustedes no tienen la capacidad técnica para hacer compras de medicamentos e insumos. Y esto les voy a referir porque incluso ustedes pueden, quisiera compartirles la pantalla.
para que vean las declaratorias de emergencia de los GATS, en las cuales se puede visualizar que hay gobiernos autónomos que están haciendo compras de pruebas rápidas para el COVID, ¿sí? Tomemos en cuenta de que el ente rector de salud es del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Y ellos son los adecuados para verificar, inclusive si ustedes están haciendo bien para hacer una compra de pruebas rápidas, por ejemplo. Sí, por el tema de la sensibilidad, por la capacidad técnica que ustedes puedan tener en sus GATS. No es lo mismo, por ejemplo, si ustedes compran reactivos, en qué laboratorio los van a procesar. Y eso sin ser técnica, pero hay que tener muy en cuenta de que nosotros tenemos que ser muy cautos con lo que vayamos a comprar. No compremos por comprar si no tenemos la capacidad técnica. Pero sí le puedes realizar un convenio de cooperación. De acuerdo. El siguiente dice, los GATS tienen ordenanza de uso de mascarillas. ¿Puedo comprar mascarillas para proveer a la población? Puedes comprar mascarillas para proveer a la población. Como mencioné, el acuerdo de la Contraloría establece claramente que son bienes de uso humanitario y puedes distribuirlos a título gratuito. Pero haciendo un análisis, ¿no? Porque si ya viendo a los grupos más vulnerables, porque yo no voy a comprar mascarillas para todos mis ciudadanos. Va a haber ciudadanos que sí puedan realmente adquirir. Bueno, es como los kits alimenticios. La distribución ya depende de a qué grupos tú quieras destinarlo. Eso ya más allá de que en la Constitución está establecido de que primero son los grupos vulnerables. Estamos hablando de quienes están en condiciones de que no puedan adquirir, mujeres embarazadas, estamos hablando de adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas. Entonces, veamos al grupo más vulnerable y prioritario para poder destinar estos bienes, porque también la Contraloría va a ver el destino, ¿sí? Muy bien, vamos con una siguiente que dice, conforme a su conferencia, ¿cómo aplicar a los GATS parroquiales si no tienen ni recursos ni competencias? Entendería que, digamos, la pregunta va, ¿cómo atender esta emergencia desde el ámbito del GAT parroquial? Desde el ámbito del GAT parroquial, ustedes están involucrados en lo que son las mesas del COE y, como les mencioné anteriormente, dentro de la Constitución habla de que todos los entes públicos y privados tienen su participación en la gestión de riesgos y en el tema de desastres. Esa es la normativa que te va a habilitar de tu GAT parroquial para que puedas atender en tu parroquia esta emergencia y que puedas tú participar y tú puedas ayudar a tu comunidad. Todos somos entes para poder satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos. La Constitución, como ustedes habían visto, les habilita, inclusive a los GATS parroquiales. La siguiente indica, el artículo 57 de la LOCE-NCP se establece contratos, sin embargo, en la codificación señala órdenes de compra, facturas o contratos que se debe aplicar para adquirir bienes para la emergencia. Sí, en efecto, es un comentario que también tengo yo, que como en la norma, estamos hablando de una ley orgánica versus una resolución que no se puede cambiar, hablamos de órdenes de compra y hablamos de otros instrumentos jurídicos, cuando la norma, en la ley orgánica me habla solo de contratos. Sí, hay una contradicción ahí, yo también estoy totalmente de acuerdo con Ivette. Para mí igual tendrían que ser contratos, porque la ley orgánica no se ha reformado, pero el CERCOP, me imagino que por dar una respuesta para que se hagan las compras de una manera más oportuna, mencionó el tema de inclusive tener órdenes de compra. Por otro lado, si bien está en la norma, en la ley orgánica, pero está en la codificación de resoluciones,
estamos hablando también de que se aperturó el uso de firmas electrónicas y de formalizar estos contratos y estos instrumentos jurídicos posteriormente, ya que obviamente por temas de movilidad no se pueden resolver de manera física. Entonces, sí, tu observación es muy válida, Ivette. Ok. Se indica, un municipio emite una declaratoria de emergencia inicial para unos determinados bienes, pero después de 5 días la necesidad le obliga a tener que comprar otro tipo de bienes que no estaban en la primera declaratoria de emergencia. ¿Debe entonces reformar la primera o emitir una segunda? Y de ser así, ¿hasta cuántas declaratorias puede emitir? La declaratoria de emergencia es una sola. Lo que tendrías que hacer es, tu resolución tiene que ir de carácter general. Es decir, declaro en emergencia mi institución por el COVID. Las compras son lo que se deriva de tu resolución como tal, sino que tú, me imagino que por prolijidad, porque bueno, hay instituciones que lo hacen de esta manera, quisiste colocar los bienes que vas a comprar en ese momento, pero como tú ves, se va de las manos una emergencia. Entonces, el día de mañana, si yo quiero comprar más cosas, me voy a ver atado de la resolución primera. Yo lo que haría es hacer, no hacer otra resolución de emergencia, sino justificar el hecho de que ya hay una resolución motivada y que de ahí en el informe respectivo justificar que tuve que hacer este tipo de compras. No le veo como que el objetivo de que tú coloques en la resolución madre, que solo lo que te está diciendo es, me declaro en emergencia mi institución para poder realizar compras. ¿Sí? De ahí lo que tienes que ir justificando en los informes, que para eso están los informes, son las compras que vas a realizar. Entonces, ya con el anexo y los informes a posterior tú vas a poder justificar, porque de lo contrario te tocaría reformar o revocar tu acto administrativo para proceder a realizar otro y no, tú ya tienes tu resolución de emergencia. Muy bien, hay otra que dice, ¿se puede realizar una contratación planificada siempre que tenga directa relación con la emergencia? Depende. Como yo les decía, no, si tenemos en el PAC, por ejemplo, el servicio de guardianía, y les voy a hacer un ejemplo práctico de lo que me preguntaron de la realidad. A ver, yo tengo el servicio de guardianía, digamos, está planificado, y yo quiero hacer una compra de emergencia por 2 puestos más. Yo puedo hacer un contrato complementario y no complicarme la vida colocando temas de seguridad en la emergencia. Entonces, a ver, vamos a hacer una valoración. Si el objeto que esté planificado es súper inmediato y está relacionado con la emergencia y no lo puedo comprar por procedimiento común y se va a demorar más tiempo, yo lo necesito, lo puedo hacer, pero hagamos una ponderación, ¿sí? Si está planificado, digamos, una compra que es recurrente, yo no lo voy a hacer por emergencia porque es recurrente, es algo que no es emergente. Entonces, es un análisis que tú tienes que hacer. Si tú tienes que analizar y ponderar qué es lo que voy a comprar relacionado con la emergencia para proteger el bien jurídico que es vida, para prevenir, para hacer una respuesta inmediata, ¿sí? Una respuesta inmediata de la emergencia que estoy atravesando y las necesidades de mi jurisdicción territorial, porque no son iguales, como les mencionaba, mis necesidades. Quito, Cayambe, no es igual. Mejía con Guayaquil no es igual. Cuenca con Santo Domingo, para nada, no tienen similitud en nada. ¿Sí? Esa sería mi acotación. La siguiente, uno de los principios indicados en la ley es el de concurrencia. Sin embargo, la emergencia es un procedimiento que se caracteriza por ser más rápido que los demás con el fin de superar la situación de emergencia. ¿Esto quiere decir que no es necesario la presentación de ofertas? Ya, a ver, esta acotación que tú dices
yo la tengo presente, que sí es verdad, es una emergencia y tú tienes que hacer compras directas. Pero el CERCOP en sus últimas resoluciones ha sido súper claro de que sí se debe primar la concurrencia y que pidas a varios proveedores. Yo creo que por curarte en sano, sí solicites proformas, más allá que ofertas como tal, porque no va a haber un formato de oferta. Si habla en una parte el CERCOP de ofertas, presentación de ofertas, no sé bajo qué motivo habla de ofertas y lo que nosotros hacemos en emergencia es una compra directa, va el contrato y listo, no hay calificación, pero es preferible que tú hagas un estudio de mercado local, ¿sí? La proforma vendría a ser la oferta como entiendo que quiso interpretar o mencionar el CERCOP, ¿sí? Y ver el precio más justo y las mejores condiciones de calidad también, ¿sí? Y sí, estoy de acuerdo, no, si es una emergencia, debe ser directo, pero hagamos una relación. Si yo el día de mañana puedo encontrar en un tiempo rápido, ¿no? Puedo encontrar un proveedor que me venda eh, en, en menor precio el mismo bien que alguien que me está diciendo, yo tengo esto, pero me está haciendo un costo excesivo, 3 veces más de lo que cuesta, pues ahí sí yo voy a tener que buscar para no tener inconvenientes mañana. De acuerdo. Sobre el tema de los kits alimenticios, hay algunos productos a los que se aplica IVA y otros que no, pero se adquieren con IVA como unidades. ¿Es necesario obligar a individualizar ítem por ítem para separar lo que paga IVA o se puede comprar como un empaquetado, como un kit? Tú lo puedes comprar como un empaquetado. He visto, por ejemplo, si ustedes se ingresan al portal de compras, ya que una de las disposiciones de la resolución es que cuando tú tienes que publicar tus necesidades en tu página web. Al no tenerla, tú tienes que publicar en el CERCOP, solicitar en el CERCOP para que se publique la necesidad y haya concurrencia, ¿sí? Y yo he visto que ciertos GATS están comprando, por ejemplo, estos saquillos de arroz. Me imagino que ellos lo que van a hacer es hacer sus propios kits, ¿sí? Y van a ver que sea un precio más bajo, porque ellos lo van a armar. Pero yo no sé qué capacidad van a tener por el tema limitante de movilidad para poder armar los kits con el personal que tengan a su cargo. Entonces sí lo puedes comprar como un kit, verificando obviamente que no sea excesivo el precio. Sí, sí lo puedes hacer. De acuerdo con el siguiente. A los convenios con el Ministerio de Salud Pública y MIES, ¿es necesario anexar los informes de necesidad de la institución? Es necesario anexar los informes de necesidad. No entiendo tu pregunta. Los convenios con el MSP, los informes de necesidad, entiendo que a los convenios como tal, o sea, ¿cuál es la necesidad local para anexarle en el convenio? Si es de esa manera lo que tú mencionas, el convenio tiene que venir con toda la documentación, sí, toda la documentación habilitante de la necesidad local, sí, todos los documentos que justifiquen tu convenio y que justifiquen la compra que van a realizar, tienen que ir anexados al convenio que van a hacer. Uh-huh. Ahorita me estoy preparando. Siguiente pregunta. ¿Se puede realizar una adquisición de guantes y trajes de bioseguridad por el procedimiento de ínfima cuantía a través de gastos corrientes, aunque este no se encuentre planificado en el PAC? Se puede, a ver, ¿me repites por favor la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Claro, Lorena. ¿Se puede realizar una adquisición de guantes y trajes de bioseguridad por el
procedimiento de ínfima cuantía a través de gasto corriente, aunque ésta no se encuentre planificado en el PAC? Tú tienes, Liliana, tendrías que verificar la partida presupuestaria y si está relacionada con la adquisición, porque esto lo vas a hacer por, o sea, el tema de gasto corriente, pero tú lo vas a hacer por una ínfima cuantía. No, no tendrías restricción, en realidad. Lo vas a hacer por ínfima cuantía, son prendas de protección que están dentro de la partida 53. No está planificada, pero la ínfima no es planificada, entonces sí, lo puedes realizar. No, no hay ningún inconveniente. Utiliza la partida presupuestaria adecuada, que si mal no recuerdo, en temas presupuestarios es la partida de prendas de protección. No habría ningún problema. El problema es cuando tú compras cuestiones de gasto corriente con declaratorias de emergencia. No tienes ningún inconveniente. La siguiente. ¿Es posible que podamos adquirir bienes por un proceso normal sin acogernos al proceso de emergencia para atender una contingencia por la emergencia? Por supuesto, las compras que no necesiten hacerlas de manera directa las puedes realizar por procedimientos comunes, no hay ningún inconveniente. Si no tienes la emergencia de comprarlas de manera directa y rápida, puedes utilizar los otros instrumentos de la contratación pública, los otros procedimientos, no hay ningún inconveniente. Ok, y una última pregunta que dice, el HCAM pide ayuda al municipio de Quito para insumos médicos. ¿Es posible que el municipio compre estos insumos para esta institución, para el HCAM? ¿Es replicable ese modelo en otros GATS? Es decir, como convenio entre un hospital y un municipio. Sí lo pueden hacer, porque la Constitución te avala que ustedes están con sus competencias concurrentes, que hay un desastre, que tienes que coordinar, que tienes que hacer cooperación con la otra institución, lo puedes realizar, ¿sí? Es más que válido. Es más, esto saltó justamente, creo que estaba viendo las noticias del día de ayer, el tema de que estás solicitando el HCAM al municipio de Quito y es totalmente, sí, lo pueden hacer. La Constitución te habilita de que en el desastre las instituciones cooperen. Y obviamente el municipio va a cooperar en virtud de que, su presupuesto va a ser utilizado para sus ciudadanos. Sí, lo que sí sugiero yo es que se haga un convenio de cooperación. Eso sí, porque me imagino que debe ser alto el monto y más que todo, aunque estamos hablando de que el municipio sí tiene su unidad de salud, el municipio tiene su unidad de salud y sí tiene técnicos para hacer la compra, sí lo podrían hacer y podrían inclusive ayudarse de esa manera. De acuerdo. Carlos Alberto, en honor al tiempo ya tenemos que ir cerrando este webinar. Muchísimas gracias, Lorena, por volver a darnos tu espacio, volvernos a dar el tiempo para escuchar y solventar estas inquietudes sobre el tema de compras públicas. Agradecerles también a todos los participantes del día de hoy. Hemos tenido 45 participantes. Indicarles que en alianza con la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, la Corporación Líderes para Gobernar también sigue promoviendo estos espacios. De hecho, el día de mañana tendremos un espacio que hablará sobre la gestión de los vínculos entre lo rural y lo urbano, precisamente en el ámbito de esta emergencia sanitaria. Así que mil gracias a todos por acompañarnos y de nuevo agradecerte, Lorena, por todos tus conocimientos, por toda la información que nos has compartido el día de hoy. Muchas gracias con todos. Por favor, si necesitan que les mande la presentación, les dejo mi correo electrónico en el chat. Solo para indicarlo también, Lorena, en la siguiente dirección, www.lideresparagobernar.org, subiremos todas las presentaciones. Con todo gusto puedes poner tu correo electrónico, Lorena, para que tengan tu contacto también en el caso de que
quieran hacer alguna pregunta adicional. Perdón la interrupción, buenas tardes y felicitaciones a Lorena por la exposición. Nos abren mucho las expectativas y perspectivas. Tengo una inquietud, mañana hay un tema sobre la ruralidad y el urbanismo, algo así, ¿de qué se trata eso? Porque yo soy de un GAT parroquial y estoy interesado en ese asunto. Sí, correcto. Por la misma vía, a través de nuestras redes sociales de la Corporación Líderes para Gobernar y también a través del WhatsApp que le deben haber comunicado este link, vamos a difundir precisamente este webinar que va a ser de igual manera de 11:30 a 2:15, a 2:30 el día de mañana. Muchas gracias. Entonces, Darwin le estaremos informando y le invitamos a estar atento de nuestras redes sociales para que pueda tener exactamente la información. Muy amable, gracias. Listo, Darwin. Listo, para mí ha sido de mucho agrado realmente. Agradezco a la Corporación de Líderes por la invitación. Para mí estoy presta para lo que necesiten. Es importante que la ciudadanía y que los funcionarios sepan de contratación pública, que sepan de las competencias y que estén informados para que el día de mañana hagan las cosas con prolijidad y que puedan ayudar a sus ciudadanos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Hasta una próxima. Hasta luego. Muchas gracias.